Muy bien, vamos por favor a Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Déjame un momentito. Ok. Primera de Samuel, capítulo 15. Ese capítulo va a tratar de la batalla de Israel contra los amalecitas. Vamos a ver aquí que Dios entrega a Israel una orden clara. Vamos a ver aquí que Dios entrega a Israel una orden radical. Y a medida pues que leamos este capítulo nos vamos a dar cuenta que la enseñanza principal de este capítulo, o lo que encierra este capítulo de manera principal, es el principio de la obediencia. Es tan importante la obediencia, ¿verdad? Ahora, con respecto al tema, algunos ven este capítulo como algo controversial, podríamos decir, ya que son muy pocas las veces, pues, que leemos en las Escrituras que Dios manda que se destruya a un pueblo entero. Eso es lo que vamos a ver aquí. Sin embargo, debemos ir un poquito atrás, o bastante atrás, diría yo, en la historia para darnos cuenta que los amalecitas habían sido terriblemente despiadados con el pueblo del Señor, con Israel, ¿verdad? Para tener una mejor idea al respecto. Al final del capítulo anterior, capítulo 14, se menciona una lista de los enemigos de Israel contra quienes Saúl tuvo que pelear al principio de su reinado. Tú te vas a dar cuenta de eso si es que estás siguiendo la Escritura. Y la última nación que se menciona aquí en capítulo 14 en ese listado son los amalecitas. Con ellos Israel tenía un asunto pendiente. ¿Okay? Había un asunto pendiente ahí que se remontaba desde hace mucho tiempo atrás, como lo dijimos anteriormente, cuando los israelitas incluso salieron de Egipto. Eso lo puedes ver en Deuteronomio 25, versículos 17 al 19. Para entenderlo mejor, cuando Dios sacó a Israel de Egipto con señales, cuando Dios sacó a Israel de Egipto con milagros, todas las naciones de la región se comenzaron ellos a maravillar, ¿sí? Y el temor de Dios descendió sobre ellos. Eso lo puedes ver en Éxodo capítulo 15. Sin embargo, hubo un pueblo que no reconoció el poder de Dios. Hubo un pueblo que no reconoció el poder de Jehová. Un pueblo que se atrevió pues a levantarse contra Israel. Eso fue lo que sucedió. Cuando los israelitas viajaban por el camino hacia la tierra prometida, sucedió algo. Los amalecitas atacaron a Israel y atacaron a Israel sin que estos hayan provocado a los amalecitas. Simplemente ellos salieron al encuentro de Israel para atacarlos de una manera totalmente cobarde, porque incluso cuando tú lees la historia, te vas a dar cuenta que ellos atacaron por la retaguardia, de una manera totalmente cobarde. Cuando tú lees el relato, te vas a dar cuenta que incluso atacaron a los más débiles, atacaron a los que quedaron atrás. Sin embargo, a pesar de esto, Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro y le dio la victoria a Israel. Pero aunque Israel ganó la batalla, muchos amalecitas lograron huir. Y Dios declaró lo siguiente, escucha. Éxodo 17, versículos 14 al 16 dice: Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación
en generación. Podemos notar entonces en estos versos que la guerra no fue contra Israel, sino más bien contra Jehová, el Dios de Israel. Así que estando en el desierto, Dios ordenó a Israel que no olvidaran lo que había hecho Amalec. Y esto o mejor dicho, no para guardar un tipo de resentimiento, sino para que sean conscientes, escucha bien, para que sean conscientes de que llegaría el momento de completar justicia en contra de Amalec. Deuteronomio 25, 17 al 19 dice lo siguiente: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Escucha lo que dice: cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y dice aquí, no lo olvides. No lo olvides, dice aquí. Entonces, después de tanto tiempo, había llegado el día. Habían pasado muchos años y había llegado el día de tratar con Amalec. Había llegado cuando Israel tuvo su primer rey. Y fue precisamente después de que Saúl triunfara sobre sus enemigos, como lo estamos viendo aquí. Entonces, recuerda esto: no hay palabra ni promesa que falte de la boca de Dios. No hay palabra ni promesa que falte de la boca de Dios. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora sí, después de este preámbulo, Primera de Samuel 15, versículos 1 al 3, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, dice, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Escucha lo que dice, porque esto es muy fuerte. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¡Wow! Este era un mensaje del líder espiritual de Israel para el líder político y militar de Israel. El mensaje era claro aquí: castigaré lo que hizo Amalec a Israel. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Dios claramente le dijo a Samuel que le dijera a Saúl que llevara juicio total contra los amalecitas. Es lo que estamos leyendo aquí. Le estaba diciendo: destruye todo, destruye todo. Como lo mencionamos anteriormente, los amalecitas cometieron un gran pecado terrible contra Israel. Cuando la nación estaba débil y vulnerable, los amalecitas atacaron a los más débiles y vulnerables de la nación. Y lo hicieron sin ningún reparo, y lo hicieron sin ninguna razón. Solamente porque ellos de pronto disfrutaban la violencia, disfrutaban también la codicia. Así que en este punto podemos darnos cuenta que Dios detesta, escucha bien, detesta cuando el fuerte quiere tomar ventaja. Cuando el fuerte quiere tomar ventaja contra el débil. Y con más razón cuando estamos hablando de su pueblo, ¿verdad? A pesar de que esto había sucedido más de 400 años antes, Dios aún sostenía su palabra. Dios aún sostenía su promesa contra los amalecitas. Y esto es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, ¿ok? Escucha bien, el tiempo no borra el pecado delante de Dios. El tiempo no borra el pecado delante de Dios. Solamente la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, puede borrar pecados. Ahora, podríamos cuestionarnos y decir: ¿pero por qué no se les dio a los amalecitas
una oportunidad. ¿Por qué no se les dio a los amalecitas una oportunidad de misericordia? Sin embargo, creo yo que tiempo para arrepentirse tuvieron, ¿verdad? Y lo tuvieron de sobra. Sin embargo, los corazones de ellos estaban totalmente endurecidos. No lo hicieron, habían pasado 400 años. Así que los cientos de años en los que mantuvieron sus corazones endurecidos y sin arrepentimiento, de algún modo los hizo más culpables todavía. Entonces, dos asuntos vemos aquí: juicio y obediencia. Juicio y obediencia. ¿Okay? Juicio para Amalec por su continuo corazón endurecido y una prueba de obediencia para Israel. Para entenderlo mejor, Dios pudo haber juzgado directamente a Amalec, como lo hizo incluso con Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan ustedes eso, no? Sin embargo, no fue así. Y no fue así porque Dios tenía un propósito especial en este asunto para con su pueblo, para Israel. Dios iba a probar la obediencia de Saúl y de todo Israel. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios de continuo está probando nuestros corazones. Primera de Samuel 15, versículos 4 al 6. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000, dice, de a pie, y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Vemos aquí que Saúl muestra sabiduría e incluso misericordia al dejar ir a los ceneos, ¿verdad? Recordemos que el juicio de Dios no era sobre ellos, así que no quería destruirlos junto con los amalecitas, lo cual era totalmente razonable. Versículos 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Recuerda ese nombre porque lo vamos a ver más adelante. Pero todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Escucha lo que estamos viendo aquí. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, eso sí destruyeron. Recuerda lo que había, el mandato que se había dado anteriormente: destruye todo. Y dejaron vivo al rey de Amalec, Agag, y tomaron de todo lo mejor de los amalecitas. Recordemos que Dios estaba probando la obediencia de su pueblo a raíz del juicio en contra de los amalecitas. Sin embargo, podemos notar aquí que fue una obediencia incompleta e incluso selectiva, podríamos decir. Primero podemos notar que Saúl tomó vivo a Agag, ¿verdad? Tomó vivo a Agag de Amalec, pero a todo el pueblo, a todos los demás mató a filo de espada, cuando Dios había ordenado a Saúl que llevara juicio sobre todos, incluyendo al rey. Además, Dios había ordenado claramente en 1 Samuel 15:3 que todas las vacas, ovejas, camellos y asnos debían ser destruidos. Y Saúl no lo hizo. Dice el texto que todo lo que era vil y despreciable destruyeron, lo que nos da a entender que ellos tuvieron cuidado de conservar lo que más les convenía a ellos. Y tal vez esto fue lo peor de todo este asunto, porque Israel no mostró el corazón de Dios en el juicio. No mostró el corazón de Dios en el juicio, sino más bien regresaron a casa ellos felices. Regresaron a casa ellos emocionados por lo que habían ganado en aquella batalla. Ustedes recuerdan que en batalla siempre había una recompensa, ¿verdad? Y esa recompensa era de pronto llevarse este tipo de cosas como botín. Sin embargo, Dios había dado una orden aquí. Entonces regresaron a casa felices, regresaron a casa llenos de esa emoción, y al hacer esto, dejaron pues implícito que había algo gozoso
que había algo feliz sobre un juicio de Dios. ¿Cómo uno puede sentirse gozoso y feliz sobre un juicio de Dios? Por lo tanto, esto deshonró totalmente a Dios. Y lo deshonró porque Dios trae juicio renuentemente y sin placer. Sin embargo, ellos aquí estaban mostrando totalmente lo contrario. Recordemos que el deseo de Dios es que el hombre se arrepienta. Así que esta acción puso a Israel en un estado de desobediencia total. Recuerda entonces, la obediencia parcial, escucha bien, la obediencia parcial es desobediencia total. No hay obediencia a medias. Me dejo entender, no podemos obedecer al Señor a medias. Y sabiendo esto, me pregunto, si es que de pronto nosotros vivimos perdonando algún pecado que nos guste. ¿Es que acaso vivimos de esa manera? ¿Perdonamos alguna cierta raíz de maldad en nosotros mismos? ¿Perdonamos alguna raíz de maldad en nuestra vida? Me pregunto si es que estamos siendo tolerantes. Perdón. Tolerantes con el pecado. Tolerantes con el pecado que nos asedia. Gracias. Día a día, continuamente, porque el pecado nos asedia de continuo, ¿verdad? Escuché a alguien decir hace mucho tiempo, las palomas siempre van a volar sobre tu cabeza. Siempre. Y no podemos evitarlo, ¿verdad? No podemos poner una escalera y tratar de agarrar las palomas. No podemos evitarlo. Pero lo que sí podemos evitar es que las palomas hagan un nido en nuestra cabeza. Vimos entonces, tolerando el pecado, versículos 10 al 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró, dice Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Vemos aquí que el corazón de Dios entonces estaba de algún modo roto por la desobediencia de Saúl, el hombre que había iniciado humilde, como lo vimos anteriormente, y sujeto incluso a Dios, había decidido ahora tomar su propio camino en desobediencia. Empezó como un caballo de carrera y terminó como un burrico. Versículos 12 al 13. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. El que había ungido a Saúl entonces como rey años antes, ahora iba a ser usado para disciplinarlo. Disciplinar a un Saúl que no estaba afligido por su pecado. Y eso es algo que tenemos que resaltar. Incluso estaba bastante complacido consigo mismo. En otras palabras, no tenía ni la más mínima pizca de culpa ni vergüenza, a pesar de que había desobedecido directamente al Señor. El corazón de Saúl estaba tan muerto, realmente tan muerto, que podía desobedecer directamente a Dios e incluso luego levantar un monumento a nombre de su supuesta victoria. Podríamos decir entonces que podríamos decir entonces que las victorias militares y el prestigio del trono de Israel revelaron el orgullo en el corazón de este hombre. Un hombre celoso de su propio honor. Un hombre celoso de su propio interés, pero totalmente tibio en los asuntos de interés para el Señor. Versículos 14 al 16 dice, Samuel entonces dijo, pues
Dice, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este. No sé si se dice válido o válido. Válido. Gracias. Dice, y de ovejas y bramido, dice, de vacas es este, que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, dice, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, dice tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Estamos viendo aquí entonces que era completamente obvio para Samuel lo que estaba sucediendo y de algún modo completamente invisible para Saúl, ¿verdad? Tenemos que saber que todos, de algún modo, por así decirlo, tenemos puntos ciegos de pecado en nuestras vidas. ¿Qué? Y es por eso que necesitamos pedirle constantemente a Dios que nos los muestre. ¿Qué? Es por eso que necesitamos orar día a día con sinceridad. Salmos 139, versículo 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino, dice, de perversidad, y guíame en el camino eterno, dice la palabra del Señor. En esta sección entonces vemos la primera de una serie de excusas de parte de Saúl. En su orgullo y su autoengaño, de algún modo, todo esto hacía un perfecto sentido para Saúl. Sin embargo, no significaba nada para Samuel. Y esto mostraba que Saúl estaba tratando desesperadamente de excusar su pecado. Saúl estaba tratando de excusar su pecado con verdades a medias. Sin embargo, su excusa reveló el verdadero problema. ¿Y sabes cuál era el verdadero problema de Saúl? Saúl tenía una muy pobre relación con Dios. Versículos 17 al 21. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra, dice, hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová que me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín. Escucha lo que está pasando aquí. Mas el pueblo, dice, él estaba señalando ahí con un dedo, ¿verdad? Ya hemos dicho esto, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces y lo han escuchado muchas veces quizás. Cuando estamos señalando a uno hay 3 dedos que nos señalan a nosotros, ¿verdad? Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, dice, tu Dios en Gilgal. Vemos aquí que de algún modo Saúl sigue insistiendo en su supuesta inocencia. Estaba tan cegado que pudo decir, he obedecido la voz de Jehová. Dice, he obedecido la voz de Jehová. Y en el mismo momento de escribir, ¿cómo no obedeció la voz de Jehová diciendo que había dejado vivo a Agag, rey de Amalec? He obedecido la voz de Jehová. Sin embargo, sus hechos no lo mostraban. ¿Cuántas veces puede ocurrir eso en la vida de un hijo de Dios, verdad? Estoy obedeciendo la voz de Dios. Sin embargo, posiblemente nuestros hechos no lo demuestren. Versículos 22 al 23.
Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová, dice. Ciertamente el obedecer, escucha, es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. Hay que recordar algo importante aquí. La pretensión de una vida cristiana sin obediencia es totalmente nula, hueca delante de Dios. El mejor sacrificio que podemos llevarle a Dios es un corazón arrepentido, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado, como lo dice Salmo 51. Y nuestros cuerpos rendidos a su voluntad. Nuestros cuerpos rendidos a su servicio por obediencia. De Romanos 12:1. Así que hay que recordar, cualquier tipo de sacrificio significa poco si no hay un verdadero corazón rendido a Dios. De nada cuesta que tengamos tampoco aquí alabanzas y estemos cantándolas si no tenemos o no expresamos esa alabanza en espíritu y en verdad. ¿Me dejo entender? Regresando a la obediencia. Necesitamos un corazón que demuestre obediencia. Obediencia simple. Lutero dijo en algún momento, yo he preferido ser obediente que ser capaz de hacer milagros. Dice el texto, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría dice la obstinación. En otras palabras, lo que se está diciendo aquí es que un corazón rebelde y obstinado desecha a Dios de la misma manera en que lo hace alguien que rechaza a Dios por prácticas oscuras y por idolatría. ¡Qué fuerte lo que estamos viendo aquí! El desobediente al mismo nivel que un idólatra y una bruja. ¡Wow! Una vacía práctica de religión. Aquí en esta actitud rebelde y obstinada, en contra de Dios, Saúl estaba rechazando de manera directa a Dios mismo, la palabra de Dios. Así que Dios con justa razón lo rechaza, como lo estamos leyendo aquí, como rey de Israel. Sin embargo, pasarían casi 25 años antes de que hubiera otro rey en Israel. En otras palabras, el rechazo de Saúl era definitivo, era final, pero no inmediato. Dios tenía planes. Dios se tomó casi 25 años para preparar al reemplazo adecuado que iba a tomar el lugar como rey de Israel. Versículos 24 al 25. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora, dice, mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Vemos aquí que las palabras de Saúl comienzan como una confesión, ¿verdad? Como una confesión genuina, pero comenzaron a cambiar conforme Saúl sigue hablando. Él dice, porque temía al pueblo, dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Prácticamente se estaba negando a tomar la responsabilidad por su pecado, culpando pues al pueblo. Entonces lo que estamos viendo aquí es una confesión forzada, lo que estamos viendo aquí es una confesión disimulada, posiblemente por temor a perderlo todo. Sin embargo, Dios sabía que el corazón de Saúl estaba lleno de rebeldía. Dios sabía que el corazón de Saúl estaba lleno de obstinación. Dios sabía que Saúl se había sentado en esa condición. Versículo 26 al 31. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además,
el que es, dice, la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. ¿Qué le importaba, verdad? Y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl, dice, a Jehová. La desesperada súplica de Saúl muestra aquí la profundidad de su orgullo. Es lo que estamos viendo aquí. Él estaba mucho más preocupado por su imagen y el qué dirán los demás que por su propia alma, ¿verdad? Simple, es lo que estamos viendo. Así que esto revela el verdadero motivo de su confesión anterior. Él no buscaba el favor de Dios, ¿verdad? Sino buscaba honra para sí mismo. Es lo que estamos leyendo aquí. Versículos 32 y 33. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él, dice, alegremente. Imagínate esa escena. Ahí estaba Agag, rey de Amalek, ¿no? Yendo, dice, alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¡Wow! El sacerdote. ¡Wow! Vemos aquí que aún estaba el asunto de la obediencia incompleta, ¿verdad? Recordemos que la orden de Dios fue destruir todo lo de Amalek. Así que cuando Agag iba con Samuel, pensó posiblemente, dejemos el pasado atrás. Dejemos el pasado atrás. La Nueva Traducción Viviente expresa bien esta idea aquí. Dice allí, Agag llegó lleno de esperanza, dice, porque pensó seguramente, ya pasó lo peor y he sido, librado de la muerte. Ahora hay que notar aquí que Samuel tomó acción delante de Jehová. Tomó acción. No fue delante de Saúl ni delante de Israel, lo que tanto quería el mismo Saúl, ¿verdad? Porque estaba buscando honra para sí mismo. Esto no lo hizo Samuel. En otras palabras, si había que demostrar algo, esto lo iba a hacer él delante de Jehová en completa obediencia. Y es allí donde Dios nos encuentra, en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Me dejo entender? Cuando estamos a solas, Él y yo. Versículos 34 al 35. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl y nunca después vio a Samuel, dice, o vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel sabía entonces que no le correspondía ver a Saúl, sino más bien le correspondía a Saúl buscarlo en humilde arrepentimiento delante de Jehová. Probablemente esto de pronto no hubiera restaurado el reino de Saúl, pero creo yo que hubiese podido haber restaurado el corazón de Saúl ante Dios. Lamentablemente esto no sucedió así. Me pregunto yo entonces, esta mañana, ¿qué tan duro puede ser un corazón? ¿Qué tan duro puede ser un corazón? Me pregunto qué tanto puede invadir el orgullo una vida al punto de pronto preferir estar muerto en el pecado antes de gozar la eterna presencia de Dios y sus bendecidas promesas. La vida de Saúl, un ejemplo para nosotros. La vida de Samuel, un ejemplo para nosotros, ¿verdad? El Señor esta mañana nos está pidiendo ser obedientes. ¿Recuerda con qué se ha comparado la desobediencia?
Dios nos está pidiendo obediencia. Y la obediencia es la prima hermana de la fidelidad. Busquemos al Señor. Recuerda esto importante también. Si tenemos pecado oculto, necesitamos quitarlo de nuestra vida. Esto es entre Dios y nosotros. Nosotros somos responsables de nuestros propios hechos. Y lo que suceda en nosotros en adelante, como hijos de Dios también. Vamos a orar y vamos a terminar aquí. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque siempre es consejo vivo para nosotros, Señor. Si algo nos hablaste esta mañana, permite, Señor, que no solamente lo llevemos en nuestro corazón, sino que estemos, Señor, dispuestos a meditar en ello, Señor. Y que estemos dispuestos, Señor, a obedecerte, a cambiar, a arrepentirnos, a desechar lo que no es bueno para nosotros, a desechar, Señor, aquellas cosas que te deshonran, Señor, y por ende nos deshonran a nosotros mismos también. Sigue levantando esta iglesia, Señor, en gracia, misericordia y pureza. Dejamos este tiempo, Señor, y queremos alabarte una vez más, en espíritu y en verdad, para tu gloria y honra, Cristo Jesús. Amén.